Bueno, muy buenos días. Gracias a los que tuvieron la gentileza de acercarse hoy a Consecomercio y también muchísimas gracias a quienes también se han podido conectar vía Zoom con nosotros esta mañana. Ante todo, recordarles que desde Consecomercio estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo, de la situación. Y este encuentro tiene como objetivo, de alguna manera, compartir con ustedes algunas preocupaciones. Ya ustedes nos han acompañado con otras preocupaciones que hemos tenido, pero en esta ocasión hemos querido compartir con ustedes ciertas cifras que impactan considerablemente la actividad comercial. No olvidemos que estamos desde el 13 de marzo en un proceso de pandemia que ha implicado cierre durante un tiempo importante de meses. Muchas de las actividades comerciales de los sectores que se han denominado no priorizados, y eso definitivamente ha generado un impacto negativo en muchas empresas comerciales y de servicios. Y en particular, quisiéramos referirnos en esta ocasión a dos costos que están significando para nosotros un importante elemento de preocupación. Uno de ellos son los impuestos municipales y los otros el costo de la recolección de desechos, el aseo urbano en muchos municipios del país. Cuando nosotros hemos señalado lo elevado de los costos que estamos enfrentando, muy probablemente muchas personas no comprenden la dimensión de esos montos de lo que estamos hablando, y por ello hemos querido de alguna manera mostrarles con cifras qué representa para un establecimiento comercial y de servicios el impacto de primero de los impuestos municipales, ¿no? Hemos tomado ahí tres grandes bloques: Oriente, Centro, Occidente, y estamos hablando que el impuesto municipal, que como saben es un porcentaje de los ingresos brutos de los comercios, ha sufrido probablemente uno de los incrementos más altos justo dentro de los meses de la pandemia. Y esto es algo que es importantísimo que puedan ustedes conocer, porque eso tiene un impacto no solamente en nuestros negocios, tiene un impacto final en el consumidor. Entonces vemos que en el caso de algunas alcaldías que venían pagando el 0,35%, durante estos meses de pandemia, ese impuesto ha llegado a representar el 4,50% sobre los ingresos. Hay otro bloque, eso por supuesto representa un 1.285% de incremento. Yo quisiera que tratáramos de alguna manera de cada uno de nosotros hacer un ejercicio matemático de qué es lo que significa un incremento del 1.285% en un gasto en nuestro propio presupuesto, para entender de alguna manera la dimensión. Hay otras alcaldías en que el aumento del 0,50 ha llegado a ser el 6%, eso significa 1.200 de incremento, y hay en otras alcaldías donde ese incremento ha llegado a ser del 1.330%. Debemos considerar que un establecimiento comercial a quien se le impidió abrir durante muchos meses y luego finalmente se le permite abrir 7 días sí y 7 días no, difícilmente tiene manera de recuperarse en estas cifras, porque ha tenido que seguir pagando nóminas, ha tenido que seguir pagando una serie de gastos y se le han incrementado los impuestos de esta forma. Eso, por supuesto, tiene una repercusión en el manejo del negocio. No olvidemos que los negocios no disponemos ni siquiera de créditos para poder de alguna forma enfrentar estos pagos, y toda esa incidencia pues, de problemas tiene una repercusión muy fuerte. Algunas alcaldías
de alguna forma, por la presión que han ejercido las cámaras de comercio de la zona, pues han accedido a dar descuentos. Sabemos de algunas alcaldías que luego de reunirse con los representantes de la Cámara de Comercio, les han dado el 50% de descuento. Ya esto es dramático, porque si una alcaldía, después que le señala a la Cámara de Comercio este tipo de incremento y les dan un 50% de descuento, el problema no se soluciona porque es un descuento que pueden ellos eliminar en cualquier momento. Entonces, eso, francamente, primero, no lo consideramos ni oportuno ni justo, porque lo lógico sería, más bien, antes de haber fijado las alícuotas, por lo menos sentarse y conocer cómo funciona el sector, conocer cómo funciona el comercio en la zona. Tenemos casos, además, verdaderamente dramáticos. Los impuestos municipales que se están pagando en Delta Macuro, en algunos casos son superiores a lo que se paga en el estado Miranda. Entonces, también allí hay una inconsistencia importante, ¿ok? Dentro de lo que es el cálculo, dentro de lo que es la consideración. Estos impuestos en situaciones normales son alarmantes. Imagínense ustedes en pandemia. En pandemia tiene una repercusión verdaderamente importante. Trabajar además 7 días sí, 7 días no, pues tiene también unas consecuencias. Me gustaría referirme a eso un poco más adelante, de todo lo que significa el 7x7, que aunque todos lo conocemos, pues lamentablemente viendo que no logramos que se levante la medida, habrá que seguir insistiendo con la importancia que tiene para el país que se retome la actividad comercial y de servicios de alguna manera, ¿verdad? El segundo aspecto que quizás preocupa tanto como el de los impuestos municipales es el del pago del servicio de aseo urbano. Aquí también nos encontramos con unas proporciones verdaderamente preocupantes, y desde Consecomercio, a través de cámaras aliadas y de otras instituciones, hicimos una pequeña investigación que resumimos en 3 países, 2 países comparativos con Venezuela, para que también aquí nos demos cuenta de lo que significa el incremento en el pago del servicio de aseo. Tomamos como referencia una empresa del mismo sector, del mismo tamaño, en número de trabajadores y metros cuadrados, que estuviera en la capital, en ciudades importantes del país, ¿verdad? En ciudades económicamente claves de estos países, para de alguna manera darnos cuenta de si estábamos en lo cierto o no, que lo que estábamos pagando de aseo urbano estaba por arriba de los estándares mundiales. Y nos encontramos con que en un mismo, insisto, tomamos un mismo establecimiento con las mismas características, con los mismos estándares de control. Eso quiere decir que son empresas que están controladas o bien por el sistema de franquicias o bien por auditorías importantes, de manera de que tuviéramos la seguridad que se manejan en sus estructuras de la misma forma, ¿no? En Toronto, por ejemplo, el aseo urbano que paga esa unidad comercial es del 0,66%. En Madrid, una unidad similar paga en aseo el 0,42%. Y en Caracas, un establecimiento de esas mismas características, antes de la pandemia pagaba el 8%, y en este momento, en promedio, en las alcaldías que usamos para esta investigación, están pagando el 22%, encontrándonos con que algunas alcaldías el pago llega a 29%. Entonces aquí estamos hablando ya de cantidades que nos llaman profundamente la atención, y esto, si se quiere, es un llamado a las alcaldías. La responsabilidad de la contratación de las empresas de aseo o la responsabilidad de ejecutar el aseo por las propias alcaldías los hace a ellos responsables de una medida como esta, directamente, porque son ellos los que deciden cómo va a ser el proceso de recolección de aseo, quién lo va a hacer y las tarifas. Entonces, es muy importante que se tome conciencia de lo que significa para un establecimiento comercial y de servicios esta desproporción
incluso dentro de estándares internacionales de lo que significa el cobro de un servicio. Recientemente salió una publicación que indica que hay una gran satisfacción en muchos municipios del país sobre la calidad de la recolección. Y yo me permito decir que sería el colmo, que además no fuera un buen servicio, si estamos pagando probablemente un servicio de recolección de basura de entre los más caros del mundo. En un país además que paralelamente está en el lugar número 1 de establecimientos comerciales cerrados en este momento. O sea, nosotros tenemos muy probablemente uno de los indicadores más bajos de movimiento comercial en el mundo post-pandemia. La mayoría de los países ya han ido incorporando todas las actividades comerciales a la actividad, y nosotros, lamentablemente, por una medida como la del 7x7, no está siendo posible hacer. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que en primer término, el tema de la recolección de basura además tiene otros problemas adicionales que agravan de alguna forma esta situación. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que muchas empresas, por el tipo de desecho que generan, comercializan esos desechos. Hay muchas empresas que venden, digamos, el desecho a otras empresas que de alguna forma lo procesan, y nos encontramos con que en esos otros países del mundo, cuando eso ocurre, por supuesto, no se les factura el monto, porque ellos mismos están sacando los desechos y por lo tanto no requieren el servicio de recolección. Entonces aquí en Venezuela no, aunque la empresa comercialice los desechos, igual la factura llega como si la empresa lo recolectara. ¿Okay? Entonces aquí hay un problema importante. Luego hay un doble pago en algunas ocasiones. En algunos municipios de Venezuela, el consumidor termina pagando 2 veces el servicio de aseo, porque si tiene un local comercial en un edificio comercial o en un centro comercial, le llega la factura a su unidad comercial, pero también el condominio, el edificio completo también está pagando, y por lo tanto hay un pago doble de ese servicio, que tampoco consideramos que sea justo. Por otra parte, en algunos municipios del país se han producido medidas de embargo a quienes no han pagado a tiempo el servicio de aseo. En otros municipios, si no tienen al día el pago del aseo, no pueden ni siquiera declarar impuestos ni nada, porque tienen un impedimento si no tienen al día, y eso, por cierto, contraviene a disposiciones legales, ¿no? Y sin embargo está ocurriendo en algunos municipios. El tema acá es que muchos de los comerciantes y muchas de las cámaras y muchas de las regiones, hay regiones más afectadas que otras, nos han señalado que es verdaderamente injusto que si el establecimiento comercial esté cerrado 7 días, no pueda facturar, no pueda trabajar, si tenga que pagar el servicio de recolección, bajo el argumento de que el camión igual tiene que pasar por esa calle, igual tiene que pasar por esa zona. Yo creo que si hay una disposición gubernamental que nos impide trabajar 7 días, algunos establecimientos, 7 días sí, 7 días no, tendríamos todos que tener una cierta comprensión de lo que eso significa. El tema definitivamente es complejo. Nos preocupa considerablemente que en algunas ocasiones que hemos contactado directamente a algunos de los alcaldes, nos han manifestado que ellos no pueden incrementar el servicio. Otra de las razones por la que en estos otros países el servicio de recolección de aseo es más bajo que en Venezuela es porque hay cierta equidad en el pago. O sea, todos de alguna forma pagan igual el aseo. En Venezuela no es así. En Venezuela las residencias tienen un tratamiento diferente y todos los costos de aseo los termina absorbiendo el comercio, la industria y los servicios. Esto francamente es una medida populista y algunos alcaldes
Además han hecho de eso, lamentablemente, han hecho de eso sus mensajes de campaña, que ellos no han tocado el monto del aseo en las residencias. Y esto es verdaderamente preocupante, que se pretenda además engañar al consumidor, porque cuando se le dice eso digamos, al ciudadano de un municipio, se le está escondiendo la verdad, porque si el comercio tiene que estar pagando el servicio para compensar lo que no pagan las residencias, lamentablemente el consumidor lo está pagando igual, con la gran diferencia de que no lo ve. Y eso es, de alguna forma, engañar al consumidor. Nosotros consideramos que las alcaldías tienen que tomar un poquito de conciencia en esto, y entender que tenemos que cambiar una cultura como esta. Tenemos que empezar todos a reconocer que hay servicios que hay que pagar. Eso lo sabemos nosotros, de eso estamos convencidos. Nosotros queremos buenos servicios y sabemos que eso cuesta. El tema es que aquí hay una desproporción entre quienes están pagando ese servicio de manera directa, y de manera indirecta se le está escondiendo al consumidor que ese servicio indirectamente lo están pagando. Entonces, aquí hay unos elementos que yo creo que es importante considerar. Hemos tenido desde Consecomercio de verdad la inquietud, la presión de las cámaras agremiadas a nuestra institución en este sentido. Nos han pedido expresamente que hablemos por ellos en esta rueda de prensa. Nos han pedido con mucha vehemencia, que para ellos es verdaderamente complejo. No olvidemos que la situación que se vive fuera de Caracas es muy distinta a la que vivimos nosotros acá. Hay regiones del país donde estas cifras tienen un impacto muy diferente al impacto ya grande que tienen en Caracas, porque hay ciudades, en algunos casos hay algunos estados que están incluso aislados, en el sentido que no tienen combustible para moverse de un estado a otro, no tienen los vuelos habilitados. Hablo concretamente del estado Bolívar, que tiene una situación verdaderamente crítica. Y si a eso le sumamos esta presión, realmente creo que estamos poniendo contra la pared a muchos comerciantes y prestadores de servicios. Tenemos el caso del estado Zulia, que también, bueno, ellos hacen grandes esfuerzos, tienen problemas muy superiores a los nuestros en materia de energía eléctrica y de combustible. Cuando digo nuestros, me refiero a quienes estamos en Caracas. Hay estados además que están sufriendo particularmente una contracción, como es el estado Nueva Esparta, un estado que ha hecho grandes esfuerzos por posicionarse como destino turístico, y con esta perspectiva que tenemos de que todavía no se levanta la medida del 7x7, pues ven muy comprometidos sus meses clave en cuanto a la actividad, y ellos francamente tenían muchas esperanzas y tienen muchas esperanzas en este periodo de vacaciones, de alguna manera de poderse recuperar de los meses tan críticos que han tenido. No olvidemos, cuando citamos el ejemplo de lo que estamos pagando en aseo urbano y en impuestos municipales, el hecho que muchas veces tendemos nosotros mismos los ciudadanos a pensar que todos los comercios entran dentro del ramo de los priorizados, y no es así. Hay muchos comercios que estuvieron 10 meses sin poder abrir, y luego cuando se les permite abrir es bajo el esquema del 7%. Si nosotros pensamos lo dramático, por ejemplo, que ha sido para las librerías, para las papelerías, un sector que depende de manera encadenada de la actividad docente de las escuelas, que además no se les permitiera abrir durante meses cuando el consumidor demandaba poder comprar insumos para poder tener a sus hijos haciendo actividades escolares. Es verdaderamente dramático lo que vivieron algunos sectores. Además, con un gran compromiso en el sentido de tratar de no despedir trabajadores, de tratar de mantener el negocio como sea. Hay también un espejismo de creer que muchas empresas comerciales y de servicios tienen la posibilidad de trabajar con el servicio a domicilio, y no todas las empresas, por el posicionamiento que tienen, pueden trabajar con entregas a domicilio, ni siquiera recoger digamos, la mercancía en su sitio. Eso requiere una logística, e incluso quienes están trabajando con esos esquemas nos dicen que eso no alcanza ni al 20% de la facturación.
Es verdad que hemos visto un surgimiento de empresas y de apoyo a esta actividad, pero no todas las empresas de comercio y servicios pueden tener acceso a esa posibilidad. Entonces, hay toda una situación verdaderamente compleja, verdaderamente preocupante, que hemos querido de alguna manera compartir con ustedes y que nos ayuden en esta transmisión del mensaje a los alcaldes, de prestar un poquito de más atención a lo que es esta dinámica que nos ha tocado enfrentar. Cabe destacar que muchas empresas han hecho grandes esfuerzos por superar esta crisis. Hay actividades que no pueden interrumpirse cada 7 días. Alguien que está haciendo una reparación compleja, muchas veces esa reparación no concluye en 7 días. Tiene que recurrir a las ventas de repuestos, etcétera. Estamos hablando desde carros hasta un equipo en nuestra casa. Muchas veces hay una reparación que no puede estar concluida en 7 días. Entonces, en vez de tener esa reparación concluida en 10, eso se convierte en 25, motivado al 7%. Luego, y con esto quisiera finalizar y dar chance a sus preguntas, no olvidemos que mentalmente podríamos interpretar que el 7% es trabajar 50%. Eso realmente no es así. Y no es así porque no olvidemos que hay elementos que están incidiendo en la productividad de las empresas y incluso en la productividad de cada uno de nosotros, que no permiten una jornada laboral completa. Y cito concretamente el ejemplo del combustible. Nosotros incluso vemos que establecimientos que pueden trabajar en la semana flexible, vemos que tienen un horario reducido, mantienen un horario reducido. Y la razón es que la movilidad de los trabajadores está seriamente comprometida. El trabajador, primero, es sujeto de que hay una disminución importante en el número de unidades de transporte. Eso hace, por supuesto, que sea más complejo conseguir el medio para transportarse. Luego tiene problemas serios de medio de pago. A veces tiene el medio para transportarse, pero no tiene cómo pagarlo, no tiene la forma de cancelar. Eso hace que estos trabajadores y todos nuestros colaboradores en las empresas de comercio y servicio trabajen bajo una presión gigantesca porque están en su puesto de trabajo con la inquietud de pensar cómo es el regreso a sus casas. Eso es una tensión, es una presión que sufrimos todos y que no solamente afecta la productividad de los establecimientos de comercio y servicio, sino afecta incluso la salud de cada uno de los trabajadores, ese permanente angustia de ver cómo llega a su puesto de trabajo y no saber cómo logra regresar a su casa. Yo creo que definitivamente cuando vemos el tema de la gasolina, no solamente es un tema de abastecimiento, no solamente es un tema de que las unidades de transporte fuera de Caracas pueden estar hasta 6 días esperando para poder abastecerse de combustible. Esto también está afectando a cada uno de los ciudadanos venezolanos que ven realmente complicado trabajar, producir y de alguna manera, pues por supuesto, lograr que ese trabajo se desenvuelva creativamente, se desenvuelva en unas buenas condiciones. Esto nos preocupa considerablemente, no solo, insisto, porque está afectando la productividad de los negocios, sino mucho más importante es el consumidor, es a quienes nosotros nos toca servir que se ven afectados por estas medidas. Muchísimas gracias. Josefina. Ajá, Giselle Quintana Globovisión. Un poquito más alto. Un poquito más alto. Usted dice que por el tema del cobro cerrado de la ciudad urbana, está observando y pago y hasta público que hacia el comercio. Quisiera saber cuál es el rango como tal que se les está cobrando los comercios. ¿Qué ha pasado con esos comercios? Usted indica que han quedado como tal
embargados. También hay empresas que no han podido pagar los montos de los impuestos que han sido penalizados. ¿Cuál es la situación de estos comercios? Y si la relación de estos dos problemas con la informalidad, vemos acá que indican que han migrado, han cesado sus servicios y han migrado a la informalidad. Y por último, en base a todo esto, de esta situación, ¿cuál es la propuesta que hace el sector para entonces poder cancelar tanto los impuestos como el servicio de aseo urbano sin que salgan tan perjudicados como hasta ahora? Gracias. Gracias, Giselle. Bueno, en cuanto a las medidas de embargo, las cámaras donde eso ha ocurrido han hecho un trabajo pues importante en el sentido de que han tratado de llegar a ciertos acuerdos, ciertos convenios. Insisto, igual que lo dije en el caso de los descuentos del 50%, simple y llanamente hay que evitar llegar a esto, porque si todos hemos tenido un grado dentro del sector, todos hemos tenido nuestra cuota de colaboración, porque lo que muchas veces no se sabe es que los establecimientos comerciales, incluso las personas que tienen locales alquilados, en muchos casos han concertado arrendadores, arrendatarios, bueno, cómo solventar esta situación. Incluso han hecho consideraciones en cuanto a las fechas de pago, han hecho consideraciones, o sea, entre nosotros hemos tenido una comunicación importante porque la idea ha sido preservar el negocio, no cerrar, no despedir, o sea, no llegar a esas medidas. Entonces, así como hay sectores que han sido comprensivos, que se han sentado con cliente, proveedor, a ver de qué manera se comparte esta carga, creemos que esa es obligación de las alcaldías hacer ese trabajo con cada una de las cámaras de las regiones. Es necesario, antes de establecer una alícuota de ese tipo, haber hecho un estudio previo, porque si tienen la capacidad de hacer un descuento del 50%, es que algo en el cálculo no estuvo bien hecho. Entonces yo creo que eso hay que evitarlo, tanto llegar a esa medida como colocar un precio que represente un problema para ambas partes, porque evidentemente cuando no te pagan, tú también tienes un problema de ingresos. Entonces, eso se puede evitar si hay una conversación previa y si además uno se sienta las partes y ponemos un poquito todos, ¿no? de nuestra parte. En cuanto a las multas, nosotros desde hace muchos meses hemos venido sosteniendo la necesidad de que tanto las alcaldías, municipalidades e incluso el CENIAT analicen la posibilidad, se lo hemos pedido de la manera más respetuosa, que es necesario que nosotros analicemos la posibilidad que sean suspendidas las multas por pago extemporáneo durante el periodo de pandemia. Porque aquí no se trata de que el comerciante no quiere pagar o no quiso pagar y ahora entonces yo pido que no me multen porque pagué tarde. Ese no es el punto. El punto es que los primeros 5 meses de pandemia era imposible pagar. No teníamos ingresos porque los comercios no estaban abiertos. Por otro lado, muchas empresas, a pesar de no tener ingresos, siguieron pagando la nómina, ¿verdad? Pero lo más grave de todo es que si no me permiten abrir, los trabajadores no pueden ir al puesto de trabajo, no pueden hacer la declaración, no pueden imprimir las planillas, ¿verdad? La banca estuvo cerrada durante meses y las plataformas de las instituciones que cobran los tributos también estuvieron caídas. O sea, fue una combinación de elementos que hacían imposible el pago, aunque el comerciante o prestador de servicios lo hubiera querido hacer. Entonces, yo creo que parte de esa comprensión está en que entendamos que no fue voluntad de no pagar, fue imposibilidad de parte del comerciante de pagar el tributo. Entonces, hemos pedido que eso se considere. Francamente, las multas han llegado multas de muchos organismos del Estado, y cuando se les escribe, de pronto se les dice, se les argumenta cuando hacen el reparo, cuando hacen el acta, señores, que yo no pude pagar, no había posibilidad material de pagar. Bueno, ellos hacen así y dicen, bueno, pero aquí está la multa. Creemos que es necesario que eso se trate. Y agradezco mucho la pregunta porque el tema de la informalidad aquí cobra protagonismo.
si yo tengo tantos problemas para cumplir con mis obligaciones, una opción para mantenerme todavía vivo es migrar a la informalidad. Esto es algo que es gravísimo para el Estado porque deja de cobrar, deja incluso de percibir ingresos, pero es también muy grave para el comercio porque representa una competencia desleal con quien sí está dentro de la formalidad. La informalidad tiene que ser combatida en todos los frentes, porque es mala para el comerciante, es mala para el fisco, pero también es muy mala para el consumidor. Porque cuando usted le compra un informal, muy probablemente no tiene garantías, muy probablemente luego no sabe a quién reclamarle. Cuando usted le compra un formal que le entrega una factura a cambio, usted esa factura le da derechos. Cuando usted le compra un informal, usted no tiene derechos, ¿verdad? Entonces, es un problema muy complejo que creemos que tenemos entre todos que combatir. Una Yepes, contrapunto. Gracias, Tiziana. Mire, una precisión. Cuando hablan de este 8% y este 22%, es sobre los costos. Ingresos brutos. Sobre los ingresos brutos. No es que el aseo cobra sobre los ingresos brutos. Nosotros quisimos, para ver el impacto, quisimos usar esa medida. Pero hay algo importante. El aseo cobra el mismo monto, no importa los ingresos que tú tengas. Entonces, por eso es que ese porcentaje varía tanto, ¿ok? Entonces, si a nosotros nos permiten trabajar los días completos, si la economía de alguna manera se reactiva, suben los ingresos y como ese costo se mantiene, ese porcentaje va a bajar, ¿ok? Entonces, no sé si quedó claro. Le pregunto también un par de cositas más. Ustedes insisten en la necesidad de la supresión del 7+7. A tenor de eso, le pregunto, ¿cómo ha incidido el problema de lo errático del servicio y del suministro eléctrico dentro de la operatividad del sector, sobre todo en el interior del país? Que pareciera ser que la no supresión del 7+7 más tiene que ver con la incapacidad del sistema energético nacional para atender la demanda. Si se prende todo el país, se va a apagar todo, pareciera. Nosotros lo hemos resumido con una frase que hemos dicho en otros escenarios. La medida del 7x7 creemos que no es sanitaria, es energética. Y eso, digamos, creo que responde de alguna manera. A veces vemos una relación entre el tamaño de las colas y la persistencia de querer mantener en las estaciones de servicio y la persistencia de mantener un esquema que estamos absolutamente convencidos de que no incrementa los contagios. Esto además ya está demostrado incluso en investigaciones de la Universidad de Harvard y otras instituciones que han dicho claramente que el contagio del virus se produce fundamentalmente en ambientes en los que nosotros nos sentimos cómodos. En los establecimientos comerciales, tanto el comerciante como el cliente toman las medidas de bioseguridad, están en estado de alerta porque están entrando en un ambiente que no consideran que está controlado, que no conocen, entonces toman las precauciones ambos, tanto el que está atendiendo al cliente como el cliente que está entrando al establecimiento. Los contagios se están produciendo cuando nosotros bajamos la guardia, cuando acudimos a reuniones familiares, sociales, donde empezamos a no tomar las 3 medidas clave. Nos quitamos el tapaboca, empezamos a hablar muy cerca, no respetamos la distancia, no nos lavamos frecuentemente la mano porque consideramos que son ambientes seguros porque estamos entre familia, conocidos, etc. Entonces, ese es uno de los argumentos nuestros en cuanto al 7x7. Y insisto, no es nuestro, ya está demostrado científicamente. Hay investigación que dice que los contagios se producen en ese tipo de ambientes. Entonces, si esa no es la razón, probablemente la razón sea otra. Y así como usted lo indica, porque está cerca de la gente, nosotros también estamos cerca de la gente porque los atendemos detrás de un mostrador y ese es el sentimiento general.
que la medida tiene otras razones. Una última precisión, perdona, Josefina. De cara, las alcaldías establecen sus propios impuestos. Ha existido una estrategia de parte del Consejo de Comercio de las cámaras regionales de acercarse a las alcaldías para tratar de negociar esto. ¿Cuáles han sido las respuestas? Hay diferencias de tratamiento entre alcaldías del oficialismo, entre alcaldías de la oposición, y de cara para cerrar, al proceso electoral que se avecina con el tema alcaldía, ¿se ha vuelto un tema de campaña? ¿Ha habido algún acercamiento de la Cámara con, digamos, con el sector político para tratar el tema? En todas las cámaras regionales, ellos, por supuesto, el primer recurso es establecer el contacto con la alcaldía. Hay que reconocer que algunas alcaldías han sido más receptivas que otras y eso no ha dependido de la corriente, porque este problema lo hemos visto, este problema se presenta con la misma gravedad en alcaldías de diferentes diferentes partidos políticos. Aquí hay si hay consistencias en esto. Sí, lamentablemente. Por supuesto que hay cámaras, la cámara, concretamente la Cámara de Comercio de Maracaibo logró hace algunos días justamente esta consideración del descuento. Hay cámaras y hay alcaldes que tienden a ser más receptivos, que escuchan. Hay alcaldes que son un poco más cerrados en este sentido y lamentablemente hemos visto cómo en algunos casos, incluso cuando las cámaras han acudido o han hecho estos señalamientos, incluso no son ni siquiera bien recibidos, son más bien, bueno, ustedes lo que no, con frases típicas como ustedes los comerciantes no quieren pagar, etcétera, y ese no es el punto. El punto es que claro que queremos pagar y queremos pagar por un buen servicio y queremos buenos servicios. Eso está clarísimo. Pero hay que definitivamente analizar un poquito mejor y en la medida en que todos paguemos, vamos a pagar todos menos. Pero si todos logramos pagar. Pero no hay una marca en esto. Hay bastante consistencia. Yo quería preguntarle, primeramente, si se están discriminando las tarifas en los impuestos municipales, si las están discriminando por tipo de actividad económica, sí, por si la empresa es grande, pequeña, mediana. Sí, eso siempre se ha hecho así. Hay actividades económicas, cada actividad económica tiene su alícuota diferente. Eso siempre ha sido así. El asunto es que los aumentos han sido lineales, o sea, a todas las actividades económicas en general. No sé si el ejercicio que hicieron de la ciudad urbana, la comparación con otros países, si tienen algún aproximado de cuánto representa los impuestos municipales en otros países, en otras capitales. No, eso sí no lo hicimos porque allí sí hay mucha variación en cuanto a la forma de calcular. Entonces, ahí sí nos resultó bastante complicado hacerlo. Pero vemos que los porcentajes de incremento son similares, ¿no? O sea, los incrementos todos superan el 1000%, ¿no? Pero no, eso no es tan fácil hacerlo, especialmente porque no todos los países tienen la misma distribución, digamos, física, operan con las alcaldías, no todo el mundo es igual. Ese cálculo es más difícil hacerlo, ¿no? En los municipios donde se han visto mayores aumentos, ¿han notado alguna mejora en el área, en esos municipios que están? Sí, hay una buena percepción en algunos municipios en particular, de que ha mejorado el servicio, pero por supuesto, ha mejorado a un costo que si tú pones sobre la balanza la mejora con lo que ha costado, allí de alguna manera es que empiezas a ver la distorsión, ¿no? Insisto, sería el colmo que además no hubiera mejorado de alguna manera el servicio con este tipo de incremento y pagando este tipo de montos, ¿no? El servicio, pero incluso su pregunta me permite compartir algo que me decía un comerciante. Dice, en esta calle, todos los que estamos somos sectores no priorizados. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajamos 7 días sí, 7 días no. Pero el camión pasa igual 2 veces al día. Para ellos, dice, esto es totalmente
ilógico que si en toda la calle no hay actividad comercial, ¿por qué mantienen 2 veces al día el camión, que además no se para en ningún lado porque no hay generación de desechos, porque el comercio está cerrado? Entonces, aquí también yo creo que quienes están prestando el servicio de aseo también tendrían que haber racionalizado de alguna manera el servicio para incluso abaratarlo un poco, porque ellos argumentan, por supuesto, que tienen costos, etcétera. Cabe destacar, y en esto hay que ser muy consciente, un camión que recoge desechos tiene el mismo problema que tienen el resto de los camiones para poner combustible, para abastecerse, etcétera. Y eso también son costos. Entonces, todo está concatenado de alguna manera, ¿okay? El problema de la gasolina sumado definitivamente a el costo alto que tiene la empresa. Y por último, el servicio de electricidad también ha tenido aumentos tanto para el comerciante como para el usuario residencial. ¿Cómo ha sido ese impacto que ha tenido ese incremento? Bueno, en términos de proporción, menor que el del aseo, ¿okay? El aumento es proporcionalmente menor que el del aseo, y vamos a ser honestos, el servicio también es proporcionalmente peor que el del aseo, porque hemos visto lo que ha ocurrido en los últimos días con el servicio eléctrico en Caracas, que para nosotros fue dramático lo que ocurrió hace 2 días, etcétera. Pero imaginémonos que hay ciudades que tienen cortes de electricidad 4 y 5 veces diarias por 2 y 3 horas. O sea, el estado Zulia, el estado Aragua, o sea, hay estados que eso que nosotros vivimos de manera resumida hace 2 días, que tuvimos gran parte de Caracas pues sin energía eléctrica durante un tiempo importante, eso lo viven periódicamente en otros estados. Entonces eso es verdaderamente una situación dramática. Y por supuesto, cuando además llega la factura y llega la factura incrementada, pues eso hace que la gente reaccione pues, de alguna manera. Manuel Covera, Radio Caracol. Buenos días. Este tema del incremento de las tasas de la ciudad urbana y de los impuestos municipales se trasladó al Ejecutivo en la reunión de la Comisión de Economía que fue el pasado viernes con la vicepresidenta. Y esa es la primera pregunta. Y de segunda pregunta, me gustaría que hiciera un balance, en vista de que se acaba de culminar el primer semestre del año, qué balance puede ofrecer en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando estaba marcado por el surgimiento de la primera parte de la pandemia, y cómo ha sido la evolución de la situación de pandemia durante la primera parte del año. Gracias. Bueno, recordemos que estas son medidas que tienen que ver con los gobiernos municipales. Entonces, la conversación, el planteamiento tiene que ser directamente porque ellos tienen autonomía. Entonces, eso se señala, evidentemente, en las reuniones que nosotros hemos tenido con la ministra de Comercio, Laya, y con el intendente del Sunde. Le hemos informado de esta situación porque especialmente cuando hablamos del Sunde, allí hay una implicación en los costos, hay una implicación en todo lo que significa de alguna manera los costos que nosotros luego tenemos que llevar al producto final y al consumidor. Entonces, estas explicaciones hay que darlas, es importantísimo que ellos tengan claro eso, pero en su rango de acción, esto hay que seguirlo tratando con las alcaldías, ¿okay? Esa es la vía y ese es el llamado que nosotros le hacemos a las alcaldías de justamente que hagamos un trabajo serio en cuanto a realmente llegar a cantidades y montos que promuevan que el informal se formalice, porque esa es otra cosa. Estos problemas hacen que el formal se vaya a la informalidad. Pero nosotros no podemos olvidar que hay una gran cantidad de informales que nacieron en esta pandemia para cubrir necesidades que ellos buscan la formalidad. Y la formalidad tú la logras justamente cuando haces que ser formal no sea un costo tan importante. Entonces, se los hemos señalado, es atado a estos otros, digamos, a estos otros elementos, ¿ok? Y en cuanto a la comparación de estos meses del año con los mismos meses del año pasado, hicimos de alguna manera un paneo general
y ninguna empresa nos reportó aumentos de más del 25%. Y eso, por supuesto, es muy dramático porque 25, promedio, o sea, estamos hablando de promedio 25%, quiere decir que algunas empresas ni siquiera han podido superar el 10%, insisto, cuando no son priorizadas, allí es donde se siente mucho más el impacto, que aunque es un aumento, sigue siendo negativo para los establecimientos. Valentina Crespo, Vivo Play. Buenos días. Hace pocos días Nicolás Maduro había dicho que aunque no se iba a eliminar o suspender el esquema 7+7, se estaba estudiando incluir a otros sectores no priorizados para que trabajen de manera continua. ¿Se tiene información de si eso es así efectivamente y cuáles serían estos sectores que se incluirían a partir de entonces? No tenemos mayor detalle y eso agradezco mucho la pregunta porque me permite precisar que, y creo que si cada uno de nosotros de alguna manera trata de pensar en lo que significa manejar un calendario, o sea, cuando alguno de ustedes tiene una necesidad y trata de salir a cubrir esa necesidad en un establecimiento de comercio y servicio, llevar, digamos, el cronograma, bueno, ¿a quién le toca abrir hoy? ¿A quién no? ¿Con qué horario? Eso tiene una complejidad gigantesca para el consumidor, insisto. El consumidor sale a la calle y no tiene capacidad de manejar. Y nosotros tampoco. Luego, hay algo muy importante. Cuando tú decides que unos sí y unos no, hay actividades del comercio que están concatenadas. O sea, para yo operar necesito que otro tipo de establecimiento esté abierto, que un tipo de servicios me sea ofrecido. Entonces, ese mecanismo a nosotros no nos aporta en nada. Todo lo contrario. Un mecanismo como este va a ser más complejo el manejo porque el mismo consumidor, o sea, yo no sé si les ha pasado, pero yo creo que todos nosotros que somos consumidores, cuando salimos a la calle empezamos a estar abiertos, no estar abiertos. De hecho, nosotros mentalmente, hoy es flexible, hoy es radical, ¿para dónde voy? Digamos, eso todo significa un desorden de alguna manera que además no contribuye en nada a que ese engranaje comience a funcionar, ¿no? Vitalidad descifrado. Buenos días. Se ha recalcado la necesidad de eliminar el esquema 7+7 de eso que se ha dicho en esta Cámara. Yo quería saber si existe alguna propuesta de parte del sector empresarial para el Ejecutivo o se espera que el Ejecutivo plantee un nuevo esquema de una nueva estrategia para prevenir el Sí, nosotros insistimos en que la medida tiene que ser levantada por solicitamos, pues, en general que la medida sea levantada por las razones que estaba explicando antes, lo concatenado de las actividades, la necesidad que tiene el país de retomar la normalidad de alguna manera. Esto es importante, esto hay que señalarlo. Pero nosotros en lo que hemos insistido mucho es que nosotros vamos a seguir con nuestras campañas de bioseguridad. Hemos detectado que los comercios, que los establecimientos comerciales y de servicios cumplen las medidas de bioseguridad e insisto, el consumidor también las está cumpliendo cuando entra a un establecimiento. De hecho, nos ocurre que vemos que si alguien por alguna razón se le olvidó la mascarilla, vemos a las demás personas, señor, la mascarilla. O sea, hay un comportamiento dentro del sector comercio y servicio que lo hemos observado de mucha conciencia. Lo que yo sí creo que el gobierno, con las plataformas comunicacionales de que dispone, debería incrementar unas campañas de responsabilidad personal en lo que se refiere a los eventos sociales, a los eventos familiares, donde hay que recordarle a la gente que no debe bajar la guardia. Y algo muy importante, aunque muy corto y aunque muy pocas personas proporcionalmente están vacunadas, también hay una conducta en el mundo que consideran que la vacunación te hace inmune. Y eso no es así. Entonces hay que además ahora hacer una campaña para la gente que está vacunada, que entienda que la vacunación soluciona eventualmente la gravedad, pero no te hace inmune y las medidas de bioseguridad hay que seguirlas manteniendo. Ahora tenemos que hacer una campaña en ese sentido porque en la medida que se aumenten los vacunados, vamos a empezar a ver un relajamiento de las medidas producto de yo estoy vacunado.
Y ahí pues ya en el mundo están advirtiendo que eso no debería ocurrir. Carolina Alcalde, de La Voz de América, ella se conectó un poco tarde, me disculpa, nos pedía que haga un recuento sobre la comparación de los costos de urbanos en Venezuela y otros países. Ya le comunicamos que le enviamos la nota de prensa. Y ella se preocupa porque la idea es que la audiencia fuera del país entienda cuál es la situación que se está viviendo en este sentido. Aprovechamos de consultar también si tienen cifras sobre las pérdidas estimadas que ha registrado el comercio como consecuencia de las fallas eléctricas. Sí, bueno, muchísimas gracias por ese interés en conocer fuera de Venezuela lo que está ocurriendo. De verdad lo agradecemos mucho y evidentemente, bueno, hay una nota de prensa donde están detalladas las cifras, pero estoy a la disposición si luego requiere alguna explicación durante el transcurso del día, con todo gusto, porque además es importante que se conozca lo que nosotros estamos viviendo. En cuanto a las cifras de las pérdidas, probablemente el sector industrial disponga de unas cifras más precisas porque el tema eléctrico, si bien afecta muchísimo al sector comercio, es el sector industrial probablemente el más afectado, tanto por el problema eléctrico como por la escasez de gas. O sea, para el sector industrial, esto está representando un problema muy importante y eso por una parte. Y por la otra, depende mucho, insisto, de los estados de Venezuela. Hay estados de Venezuela en donde digamos, la afectación de toda esta serie de problemas es mucho mayor. En el caso del Zulia, la Cámara de Comercio del Estado Zulia ha hecho investigaciones y, por ejemplo, si hablamos de pérdida, ellos han contabilizado que en los corredores comerciales de Maracaibo hay cerca del 70% de negocios cerrados. Esos cierres tienen que ver, por supuesto, con el tema de la pandemia, pero tienen muchísimo que ver con las fallas eléctricas. El estado Zulia probablemente es uno de los estados más afectados por el tema eléctrico y una cifra como esta en los corredores comerciales del estado es una evidencia clara de la gravedad de la situación. Diana Vázquez, Venevisión. Hola, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días. Gracias. Hablábamos hace aproximadamente un mes y usted precisaba que al menos el 10% de los sectores hispanos que llevan a comercio habían recibido la primera dosis de la vacuna a través del sistema Patria. ¿Podría precisar si este número aumentó, se mantiene, si recibió la segunda dosis? Y si hay un plan también en coordinación con el gobierno nacional, ya cuando empiezan a llegar las vacunas COVAX, que supuestamente tiene previsto llegar al país a partir de los meses, ya el mes que viene, por ejemplo. La estadística que tenemos es que no ha subido mucho, lamentablemente, y ahora lo que nos reportan es el problema de la segunda dosis, que eso, por supuesto, es muy preocupante porque entendemos que eso tiene unos días, etcétera. Entonces, hay mucha preocupación con el tema de las segundas dosis, aquellas personas que han recibido solo la primera. Esa es la inquietud que tenemos y no vemos un incremento que pudiéramos señalar importante. De hecho, en las estadísticas mundiales de los organismos que miden eso, estamos en un lugar, la verdad que nada honorable en materia de vacunación. En este momento entendemos que hay un anuncio que consideramos importante de parte del gobierno de hacer énfasis en los docentes. Aquí esto me permite comentarles algo que es clave, porque así como pedimos el levantamiento de la medida 77, también es cierto que es imperativo que en octubre comiencen las clases de manera gradual, mixta. Hay toda una propuesta que tiene el sector de la educación privada. Es muy importante que asumamos con mucha seriedad el inicio de clases en octubre, ya que primero hay una serie de procesos educativos que es necesario que se produzcan y tenemos más de un año con la población escolar sin poder recibir esos insumos. Hay que compensar ahora ese año tan crítico de falta de actividad y hemos insistido
entendemos perfectamente las inquietudes que puedan tener los padres, porque aquí todo tiene que ser conversado con, digamos, las asociaciones de padres, pero ellos mismos han señalado la importancia de un inicio de clase, y ellos insisten, gradual, mixto, que haya un poco la combinación de presencial y remoto, pero es muy importante que eso ocurra en octubre, y para que eso ocurra en octubre es clave que los docentes estén vacunados. ¿Tienes alguna otra pregunta presente? Si desean formular una última pregunta, por favor. ¿Es así? Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Quisimos temprano hacerles un pequeño reconocimiento por su actividad y por su trabajo, que además reconocemos muchísimo en tiempos tan complejos, pues el periodismo es clave para hacer escuchar la voz. Y lo más importante, y sirva esto, aunque de manera un poco tardía, como felicitación por el Día del Periodista, el agradecimiento que tenemos los sectores gremiales en el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes nos ayudan a entender la realidad. En las escuelas de periodismo siempre le decimos a los estudiantes que el objetivo nuestro como comunicadores, yo soy comunicadora, el objetivo nuestro es ayudar a entender la realidad. Y los organismos gremiales y los comunicadores sociales tenemos esa gran responsabilidad de que la comunidad entienda lo que está pasando para que luego tome sus propias decisiones en el camino que sea. Pero para tomar buenas decisiones hay que entender la realidad. Y ese es el rol que ustedes tan dignamente ejercen, y creo además el simple hecho de estar aquí, el simple hecho de seguir luchando por un periodismo libre, el simple hecho de además acompañarnos, y además agradecemos siempre las preguntas, entre más difíciles mejor, porque creemos que esa es la única manera de que todos entendamos lo que está pasando y podamos definitivamente hacer los correctivos. El trabajo que ustedes hacen, los periodistas, los que los acompañan, que son tan importantes como los periodistas, ¿verdad? Porque tienen la responsabilidad de captar la imagen en el momento justo y el sonido como debe ser. Todo es un cuerpo que ayuda a que la democracia pueda ser lo que nosotros queremos que sea. Muchísimas gracias y todo mi respeto a mis queridos periodistas.